Buenos días. ¿Cómo están mis hermanos? Un feliz sábado para todos. Me alegra en esta ocasión tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero decirles que hace mucho tiempo no me paro aquí al frente. Hace mucho tiempo. He tenido la oportunidad quizá de compartir el mensaje en algunos lugares de mis hermanos, en algunos otros grupos, iglesias, pero gracias a Dios se me ha dado la oportunidad el día de hoy de hablar del mensaje que el Señor tiene para nosotros. Quiero también saludar en esta mañana a nuestros amigos y hermanos que están conectados a través del internet. Quiero enviar un saludo para que en este día el Espíritu Santo more en sus hogares o en los lugares donde están, y quiero también tener una oración especial por un pedido que han enviado a través de este medio, y es Joana y Pablo. Esta pareja tienen una petición especial, ellos nos escribieron y queremos orar por ellos como iglesia. Entonces les invito, hermanos, que allí donde estamos inclinemos nuestro rostro, vamos a tener una corta oración. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de venir a tu santo templo a adorarte. Gracias, Señor, por el don de la vida y por todas las bendiciones que nos das. Te invitamos, Señor, para que tu Santo Espíritu more el día de hoy aquí y el mensaje pueda ser comprendido por todos nosotros. Señor, también hay personas necesitadas este día. Joana y Pablo tienen una petición especial. Allí donde ellos se encuentren, Señor, pedimos a ti para que tú les concedas de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, esperamos todo en ti y pedimos todo en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, para el día de hoy queremos tocar un tema muy importante para esta época, el momento que la historia lo demanda en sí. Y es una palabra corta o una frase, pero que se especula mucho de este tema. Y es acerca del día del Armagedón, o la batalla de Armagedón, o solo la palabra Armagedón. ¿Han escuchado hablar de eso? Muchas veces. Y además hay muchas versiones que giran en todo el mundo. Y hay tanta expectativa en el mundo, en las personas, que han hecho películas, libros, escritos del tema. ¿Cierto? Pero quiero decirles que en la palabra de Dios está claro lo que el Señor quiere decirnos de este mensaje. Por eso quiero invitarlos en esta mañana a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis. Siempre que se escucha la palabra Armagedón, de una vez pensamos en Apocalipsis. Entonces vamos a dirigirnos al capítulo 16 y nos vamos a ubicar en los versos 12 al 16. Además podemos decir que allí se enmarca la sexta plaga de este capítulo que habla de la ira de Dios. Bueno, vamos a leer el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, el estudio de esta mañana se va a centrar en estos 5 versículos para poder comprender qué significado tiene esa batalla. ¿Sí? Bueno, para que haya una batalla, ¿cuántos debe haber? 2, ¿cierto? Tiene que haber 2. Uno solo, con uno solo no hay batalla, pero con 2 sí hay batalla. Entonces, para poder entender aquí, quiero que nos centremos, la invitación es a centrarnos en el versículo 15, porque ha habido muchos estudios de este tema y siempre que a todo lo que allí se menciona del dragón, la bestia, los 3 espíritus, a todo se le ha buscado un significado. Todo tiene un significado. Y se ha resaltado todo esto, un tiempo, un lugar. Pero enfoquémonos ahora en el versículo 15 de este capítulo 16. Quiero volver a leerlo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Ustedes saben de quién son esas palabras? Esas palabras son de Jesús. Y es importante porque en el libro de Apocalipsis, del capítulo 3 al 21, son las únicas palabras que están resaltadas allí por el Señor Jesús. Hay algunas versiones, yo sé que algunos de ustedes las tienen, donde en toda la Biblia las palabras de Jesús se resaltan en rojo. ¿Sí? Deberíamos ir a consultar y nos vamos a dar cuenta que este versículo está resaltado. Eso quiere decir que tiene una gran importancia. No hay que pasarlo por alto porque son palabras del Señor Jesús. Y en el estudio que muchos han hecho, muchos eruditos, muchos estudiosos de la Biblia, han hablado de este tema, de Armagedón, y a veces este texto se pasa un poco por alto. Y en esta mañana vamos a centrarnos allí. Allí se hablan algunos conceptos, y quiero que llevamos allí. Habla de ropas, ¿cierto? Dice, y guarda sus ropas, para que no ande, ¿qué? Desnudo. Habla de ropas, habla de desnudez. Y la última palabra es vergüenza. Ropa, desnudez, vergüenza. Para que podamos comprender, tenemos que ir a otro lugar de la Biblia donde menciona las mismas palabras. ¿Dónde creen? La Biblia, es bonito estudiar la palabra de Dios, estudiar la profecía, porque la Biblia se responde a sí misma. El Señor ha encargado que la Biblia sea su propia intérprete. Por eso los quiero invitar a que vayamos al origen, a Génesis, el capítulo 2. Y allí vamos a encontrar un texto donde también se menciona estas 3 palabras. Vamos a ir al capítulo 2, al verso 25. Dice, estamos hablando, vamos a demarcarnos un momento en qué momento estamos. El capítulo 2 de Génesis nos viene hablando de la creación específicamente del hombre, y que el hombre fue colocado
muchos árboles y solamente uno no debía tocar, ¿sí? Y había otra condición que es la que menciona aquí Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, comparemos con Apocalipsis. ¿Estaban cómo? Desnudos. Quiere decir que no tenían ropa. ¿Y tenían vergüenza? No, no se avergonzaban. ¿Sí? Humanamente, pues al verlos desnudos decimos, bueno, pero desnudos. Pero vayamos a Salmos 8, capítulo 5, o mejor, capítulo 8, versos 5. Esas palabras que se vuelven a repetir en Apocalipsis 16:15 y son, repitámoslas, ropas, desnudez, vergüenza. ¿Sí? Bueno, y tenemos que seguir entonces recordando un poco la historia. Vámonos ahora, después de que ellos se dan cuenta de su condición, el Señor automáticamente comienza a ejecutar el plan que ha diseñado para el hombre. Y es rescatarlo, ¿cierto? Y entonces nos vamos a Génesis, el mismo capítulo 3, pero vámonos ahora al verso 15. Y de paso, esta es la primera profecía que aparece en nuestra Biblia. El Señor se dirige allí a la serpiente diciéndole lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le dice? A la serpiente, ¿cierto? Que sabemos, bueno, en otros textos que se está refiriendo al enemigo, a Satanás, etc. Y pondré enemistad entre ti y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? El Señor, después de que ve esta situación, entonces actúa. Y el relato anterior pues nos muestra que a cada uno le da un resultado de lo que había hecho. Le dice a la mujer y al hombre, le recuerda que deben morir y que deben salir de allí. Pero luego se dirige, y esta es la primera profecía que marca la historia de la humanidad. Allí en este texto, hay 4 elementos claves que debemos tener en cuenta para poder llegar a comprender al final esa batalla de Armagedón. Esos 4 elementos es que allí hay una mujer, ¿cierto? Allí hay una mujer. También allí se menciona una serpiente a quien se le está dirigiendo. Hay otra condición allí entre estas dos, y es que hay enemistad. ¿Sí? Hay enemistad. Y cada una tiene una simiente. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Sí? Allí hay que resaltar esos cuatro claves allí. Vamos a tenerlas en cuenta para avanzar. Bueno, y allí el Señor entonces tiene que comenzar a actuar en beneficio de la raza humana. Y entonces Él, más adelante, si seguimos leyendo, el mismo capítulo 3, después de que da esta profecía, luego le dice a la mujer qué le va a suceder, al hombre qué le va a pasar, y vamos al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo? Ellos tenían ya tenían unos trajes. ¿Para qué querían otros? ¿Eran trajes? Era justicia humana, era su propia condición. Necesitaban ser cubiertos por la justicia de Dios. Y por eso es que el Señor toma estas pieles. Pregunta, ¿de dónde saca esas pieles? ¿Estaban por ahí? Aquí comienza a cumplirse lo que nos dice Hebreos 9:22.
que debe haber derramamiento de sangre para la remisión del pecado. Entonces, allí el Señor les muestra a ellos el plan de salvación. Probablemente tomó 2 corderos, tuvieron que morir esas pieles, y con esas pieles ahora cubrieron los cuerpos de Adán y Eva. Y allí les enseña que desde ese momento la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? Ellos allí comienzan a entender qué significado tiene ese sacrificio de este animalito, que pues todos sabemos estaba significando nada más ni nada menos el sacrificio futuro del Señor Jesús. Bueno, allí entonces el hombre ve la misericordia de Dios actuando desde este momento. Desde este instante comienza a actuar Dios buscando al hombre. Y ahora tenemos que ir un poquito más allá para poder entender dónde es que comienza el conflicto. O comienza, no, dónde continúa el conflicto. Hasta este momento, ¿ha habido un conflicto? Sí, claro que sí, ha habido un conflicto. Satanás está procurando reemplazar a Dios y acabar todo lo que Él hizo. Ya hay un conflicto, ya hay dos poderes enfrentados. ¿Sí? Y ahora vamos a un ejemplo bíblico donde la Biblia nos muestra cuál es esa primera batalla de Armagedón. Vámonos entonces al capítulo 4 de Génesis. Y vamos a leer, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hasta aquí vemos nuevamente las 4 características de Génesis 3:15. Aquí se vuelven a resaltar. ¿Quién es la mujer? Eva. Hay una mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y en el versículo dice: después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue obediente. Allí la simiente de Abel representa a aquellos que obedecen. Pero si vamos y Caín representa la simiente de la serpiente. Ustedes dirán: ¿y por qué? Tendríamos que ir a Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 12. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dice la primera parte. ¿Caín era de quién? Caín representa esa otra simiente. Y Abel representa la simiente de la mujer. Y también allí se presenta una enemistad, ¿cierto? En el capítulo 4 de Génesis nos relata en unos pocos versos, nos relata la historia de Caín y Abel, y allí también más adelante se va a hablar de una enemistad que se presenta entre los dos. ¿Por qué razón? Vamos a continuar leyendo. Verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Será que a Caín y Abel les enseñaron dos temas diferentes? Me imagino que Adán, desde aquel primer sacrificio, él siguió practicándolo como Dios le enseñó. Y a sus hijos les dio el ejemplo. La pregunta es, ¿por qué entonces Caín decide hacer otra cosa diferente a lo que Dios les había demandado? El versículo que leímos en 1 de Juan 3:12 lo explica. ¿Caín era de qué? Caín representa al maligno, obra del mal. ¿Pero por qué? Algunos dirán que la actitud de Caín, que fue solo la actitud de este hombre, ¿sí? Pero que él de todas maneras intentaba agradar a Dios. Si escogió lo mejor de los frutos para llevarlo, él escogió lo mejor, ¿sí? ¿Cuál es la actitud de Caín? Es una buena actitud, ¿sí? La actitud es la mejor. Hoy en día en este mundo hay dos grupos y sucede algo similar, pero siempre la actitud es la mejor. O sea que no era la actitud de Caín. Tenemos que verlo desde el punto de vista de los hechos, las acciones que realizó. Si Dios le dijo, debe hacer esto, él dijo, no, yo prefiero hacer lo otro. Allí comenzamos a ver que comienza a haber dos personas diferentes. Y es el origen de dos grupos diferentes, con dos caracteres diferentes. El primero está haciendo las cosas, haciéndolo todo a su antojo. El segundo está obedeciendo. Podríamos resumir que uno desobedece y otro obedece. Ahí se marca todo. Desobediencia, obediencia. Podríamos decir, pero bueno, él de pronto no lo sabía, pensó que escogiendo lo mejor de su trabajo estaba agradando a Dios. Pero ¿qué dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. ¿Qué es pecado? Sabemos que pecado es transgresión de la ley, pero también es esto. ¿Qué es? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Es como el niño que el papá le advierte, no haga esto, pero lo hace. Está desobedeciendo, está pecando. ¿Sí? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Caín sabía hacer lo bueno porque a él se le enseñó, pero decidió no hacerlo. Esto nos quiere decir que Caín allí, desde este momento, él hace hay tres razones allí. Él rechaza a Dios, rechaza a Jesús. ¿Sí? El momento en que él decide actuar por sí mismo, él está rechazando. De paso, desobedece. Cuando un hijo no atiende, hace algo diferente a una orden de su padre, ¿qué es? Es un rechazo, una desobediencia. Y por último, él adoró como quiso. ¿Sí? Él hizo esa adoración a su antojo. Luego aquí más adelante vemos que el Señor responde. El capítulo dice, recibe con agrado. El versículo 5 de Génesis 4 dice, pero no miró con agrado a Caín, ni su ofrenda, en el versículo 5. Y la ofrenda de Abel, en el versículo 3,
agradó a Dios, la ofrenda de Abel. Ahí comenzamos a ver la diferencia entre dos grupos, unos que obedece y otro que desobedece. Y la respuesta de Dios fue como fue a través de toda la historia. Descendía fuego del cielo y consumía esa ofrenda, ¿sí? Y ahí dice que algo importante, Abel ofrece lo mejor y además ofrece la grasa. Y si pues el tiempo se va avanzando tan rápido, en Levítico hay muchos pasajes donde el pueblo de Israel, Dios les demandó que ofrecieran la gordura de los animales como olor grato a Jehová. Esto inició no en el pueblo de Israel, esto inició en el Edén. Dios les dio las instrucciones claras a Adán y Eva y ellos a sus hijos, y así este mensaje comenzó a pasar de una generación a otra porque tenía un significado especial. Ese cordero estaba significando nada más ni nada menos que a Jesús, el cordero limpio y sin mancha, el verdadero cordero. Esa es la importancia de esa adoración y obediencia que había allí en Abel. Más adelante vemos que en el versículo 7 y 8 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el versículo 7, el Señor le hace primero una advertencia a Caín, un llamado, ¿sí? Le está diciendo que por qué no hace el bien, por qué sigue haciendo su voluntad. Dice: el pecado está a la puerta. Y él continúa, Caín continúa haciendo su voluntad. Y por eso es que desde allí se desliga totalmente de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa entonces con el que obedece? ¿Qué pasa? ¿Con el que obedeció? Murió. Algunos se preguntan: bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Obedecer a Dios a dónde lo llevó? A morir. ¿Pero por qué? ¿Por el hecho de obedecer? No. Sino que aquí es donde podemos demostrar cómo se comienza a generar el conflicto. El conflicto de esa persona que, al ver que su hermano le causa problemas, le causa que siente alguna envidia, entonces decide ir a acabar con su vida. Y allí comienzan a formarse lo que más adelante serán esos dos grupos de los que habla Apocalipsis 16. Ya sabemos todo lo que representó antes estar en el capítulo anterior, el concepto de la desnudez, ¿cierto? Desnudez es sinónimo ¿de qué? De pecado, de estar lejos de Dios. Y la obediencia a Dios es estar ¿cómo? Cubierto con el manto de Dios. Allí comenzamos a ver que en este conflicto, en el origen de la humanidad, fue la primera batalla, donde hay dos caracteres diferentes, donde hay un adorador verdadero
y un adorador ¿qué? Falso. Donde el adorador falso decide perseguir al adorador verdadero, ¿sí? Y decide acabar con su vida. Allí comienza a generarse el primer conflicto, la primera batalla de Armagedón se genera es allí, en estos dos hermanos. Pero ahora tenemos que ver cómo se cumple esto vámonos nuevamente a Apocalipsis, y qué similitud, qué simbolismo tiene. Apocalipsis 16. Vamos al versículo 12 nuevamente, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Siempre Satanás ha procurado imitar toda la obra de Dios. ¿Cuál es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí nos está hablando de otra Trinidad. Siempre Satanás ha colocado su equipo, donde está demostrando que así como Él tiene, como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él también tiene, ¿quiénes menciona? Dragón, bestia y falso profeta, ¿sí? Esa es la falsa Trinidad. Y así como el Señor en Apocalipsis nos advierte a su pueblo a través del mensaje de 3 ángeles, ¿sí? ¿Dónde se encuentran registrados? Apocalipsis 14, ¿no? Se encuentra el mensaje de esos 3 ángeles. Aquí nos dice que hay 3 espíritus inmundos a manera de ranas que hacen señales, ¿sí? Esos son esos 3 espíritus que lo que buscan es rebeldía. Esas señales que hacen es solamente para indicar rebeldía. ¿Quién fue el primer rebelde entonces? ¿Ah? En el ejemplo que dimos al comienzo, Caín, ¿cierto? Esa es la primera rebeldía que allí se presenta. O sea, este hombre es sinónimo de rebeldía, rebelarse. Luego aquí en Apocalipsis vemos que nuevamente ahora no son 2 personajes, ahora hay 2 grupos. En Génesis habla de dos hombres que cada uno representa un carácter distinto. Y ahora aquí en este pasaje de Apocalipsis encontramos que ahora nos habla de 2 grupos. Y también hay algo especial allí. Es que en Génesis capítulo 4, volvamos a Génesis capítulo 4, y vamos al versículo 10. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasó allí? Caín ha matado a Abel y Dios le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Pero miremos el versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí hay 2 conceptos importantes. El primero, del versículo 11,
o mejor, el versículo 10 está hablando de esa sangre que clamaba desde allí. ¿Qué clamaba esa sangre? Justicia, estaba demandando justicia. Para entender el conflicto del final, vámonos a Apocalipsis capítulo 6 y miremos los versos 9 al 11. Capítulo 6, 9 al 11 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completa el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí ya tenemos que comenzar a buscar la conclusión de este tema. Y es, en el pasado la sangre de Abel demandaba justicia. Y a través de toda la historia siempre ha habido dos grupos, ¿cierto? Los dos grupos son religiosos, son grupos que buscan agradar a Dios, obedecer a Dios. Pero uno hace la obra de Abel, obedece y sigue la palabra de Dios, pero hay otro que quiere agradar a Dios a su manera. ¿Sí? En la época de Jesús había dos grupos, unos que le seguían, escuchaban, y habían otros que creían hacer la voluntad de Dios, pero estaban acusando a Jesús y buscando la manera de quedarle. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran romanos? No, eran los mismos fariseos y todos que creían que estaban obedeciendo a Dios, pero lo querían hacer a su manera. ¿Sí? Allí está representando ese otro grupo que quiere que hace la obra del maligno, la obra de Caín. En la Edad Media, miramos en la profecía de los 1260 años, sucede lo mismo. Hay una iglesia dominante que dice estar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hizo en esa época? Mató a muchas personas, fieles seguidores de Dios. El capítulo 6 de Apocalipsis, allí en el verso 9, lo que acabamos de leer, nos está hablando de esos mártires, de esas personas que tuvieron que morir por obedecer a Dios, tomaron el lugar de Abel. ¿Sí? Y allí el Señor está diciéndoles que esperen un momento. ¿Por qué les dice que esperen? Porque falta el conflicto final. Resulta que falta un grupo más que debe morir. ¿Por qué debe morir? Por tomar el lugar de Abel, por obedecer a Dios. Ese es el verdadero conflicto. El Señor le dice en el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En la Edad Media murieron muchas personas, ¿sí? Y son estos que menciona este capítulo, están esperando la justicia de Dios, pero Dios les dice, falta un pequeño grupo, faltan otros más. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues ahora entramos en este momento de la historia, quizás a completar ese grupo, ¿sí? ¿Por qué? Vienen momentos difíciles, ese conflicto tiene que llegar a su fin, ese gran día
del gran día de la batalla de Jehová tiene que llegar a cumplirse. El momento final, ¿cuál es? Cuando, por obediencia del pueblo de Dios, va a haber un grupo que va a perseguir y quizás va a matar a algunos fieles de Dios. Y esa sangre va a demandar justicia también. Y ahí es donde está representado que la historia de Caín y Abel no es una historia pasajera. Es una historia que tiene un significado para este tiempo. El pueblo fiel a Dios que se encuentra en Apocalipsis 14:12, ¿quiénes son? Ese texto creo que lo sabemos de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este texto está representando a ese grupo fiel, que como Abel es obediente y hace su voluntad. Y si volvemos a Apocalipsis 16, en el versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, o sea, de manera sorpresiva. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué tiene que ver este versículo con Apocalipsis 14:12? ¿Qué es guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Es qué? ¿Es estar desnudo? No. Dice que guarda sus ropas. El que guarda sus ropas, el que vela, es ese mismo. Es ese mismo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Obedece su mandato. ¿Quién es el que va a ver la vergüenza? ¿Quién va a ver esa palabra que ahora dice la vergüenza? ¿Quién está desnudo? Entonces miremos ahora cuál es el grupo que está desnudo actualmente. ¿Ah? Es el grupo que tiene su justicia propia, que no obedece a Dios, que hace su voluntad y además tiene una marca. Vamos nuevamente a Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué recibió Caín después de este acto? Una señal, una marca. ¿Sí? ¿Qué recibirá las personas que no obedezcan a Dios y que decidan hacer su voluntad, como escogiendo su propio día para servir y muchas otras cosas? El Señor ha dicho que el día que debemos obedecerle es ¿qué día? El día santo, día sábado. Pero hay un grupo que está diciendo otra cosa. Y nosotros sabemos a través de otro estudio que ese grupo va a recibir una marca. Y al final de este tiempo, esa marca le va a servir para preservar su vida, ¿cierto? Porque va a obedecer al mensaje del maligno, de ese falso profeta, va a obedecer ese mensaje y entonces preserva su vida porque tiene la marca de Caín, de desobediencia. Y así como Caín no murió, porque estaba marcado, quienes reciban la marca de la que se habla allí, no van a morir pasajeramente. Mientras que los que no querramos aceptar esa marca, sino que nos mantengamos firmes como Abel a consta de nuestra vida, quizá tengamos que morir.
¿Sí? Pero el Señor nos tiene una promesa valiosa ahí en Apocalipsis 6, 9 al 11, que así como hay una sangre de algunos que claman justicia, quizá ese pequeño grupo que ha de completar allí también recibirá las promesas de Dios. Así como hubo mártires en esa época, seguramente para el fin de este tiempo va a haber mártires. Y en esta mañana yo quisiera que llegáramos a esta conclusión. En el pasado, Caín preservó su vida. ¿Sí? Abel tuvo que morir. Hoy en día, el Señor ha escrito en su palabra que quizá por defender, por el nombre de Dios, quizás muchos tengamos que morir. Pero gloria a Dios, porque ese acto nos va a hacer merecedores de la promesa de una vida eterna, de una nueva Jerusalén. El acto quizá de morir, porque ese conflicto, esa batalla de Armagedón solamente encierra esos dos tipos de personas, dos caracteres, dos grupos. En el pasado fueron dos hombres, dos personas. Ahora, para este tiempo, esa batalla va a involucrar a dos grupos, dos formas de pensar, dos formas de obedecer a Dios. Uno que cree obedecerle a su manera, a su antojo, escogiendo su propio día y escogiendo una manera muy egoísta. Pero servir a Dios es dejarse cubrir de ese manto y aplicar en nuestras vidas Apocalipsis 14, 12. San Juan 16, 1 y 2. Encontramos las palabras de Jesús allí que les dio a sus discípulos. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sí? Pablo en algún momento creyó que por matar a los cristianos, buscarlos, perseguirlos, estaba sirviendo a Dios. Y Dios le impresionó para utilizarle. Y el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Sucedió en el pasado, sucedió después que estuvo el Señor Jesús, sucedió en la Edad Media y va a suceder nuevamente. Muchos pensarán que matar a un opositor estará sirviendo a Dios. Y ahí es cuando se desata esa batalla. Pero luego viene el gran día de Jehová. Y ese gran día de Jehová es cuando va a darle el pago a ese desobediente. ¿Sí? Y los que estén para esa primera resurrección, de los que hayan demandado la sangre, de los que haya demandado justicia, será el día más feliz para todas estas personas. Quizá para algunos de nosotros, no lo sabemos, ¿sí? Pero lo que allí es importante es entender que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de comprender si elegimos preservar nuestra vida o que no nos importe si tenemos que llegar a morir, pero llegar a morir con la esperanza de una resurrección para vida eterna. Entonces tenemos que este conflicto se refiere a dos grupos. No es como muchos quizás hablan por ahí, dicen que son países como China, Rusia, y hacen muchas especulaciones que vienen a tomarse el Medio Oriente, etcétera. Hay muchas versiones que hablan acerca de este tema de Armagedón. Eso no es así,
Porque en cada uno de esos países, en cada uno de esos pueblos, hay gente fiel a Dios, que tiene esa misma esperanza. ¿Sí? O sea que este conflicto se refiere solamente a quien obedece a Dios y quien no le obedece. ¿Cuántos en esta mañana queremos seguir siendo parte de ese grupo que obedece a Dios y que se procurará mantenerse firme hasta el último momento, así sea a costa de nuestra propia vida? El Señor nos ayude entonces a, a mantenernos firmes y cubiertos por su justicia. Dios nos bendiga y esperamos que sea una promesa, una realidad en cada uno de nosotros.